Bien, bueno, buenas noches. Y en realidad, bueno, también comentar que yo ingreso también al Ministerio de Desarrollo Social en el 2014, que me presento un llamado también en el 2013, un llamado que en realidad en sus términos de referencia hacía énfasis en profesionales como psicólogos, docentes, educadores sociales con alguna especialización en educación, para trabajar en realidad en contextos de alta vulnerabilidad como referente en el área de dificultades de aprendizaje del programa de Jóvenes en Red, hoy precisamente InfoAvanza. En realidad el llamado a psicopedagogo no estaba, no existía en ese llamado el rol de este profesional, pero igual de todas formas decidí presentarme creyendo de que era un rol en que me sentía como un llamado, ¿no? Desde un interés y desde una motivación. Y bueno, fui sorteando como las etapas. Recuerdo llegar a la entrevista con un plan también de intervención y de trabajo para el programa de Jóvenes en Red. Y una pregunta que me hacen en esa entrevista, ¿no? Que me saca un poco de esquemas, que es, ¿qué es la pobreza para ti? ¿No? La respuesta yo honestamente no la había preparado, pero también entendí que era una pregunta que era clave para poder pensar el enfoque de la intervención. Y bueno, dada mi respuesta también, y creo que algunas otras cosas, quedé en el rol. Bueno, y arrancamos. Fui con muchas ganas, pero con ansiedad, a encontrarme con los espacios comunitarios que transitaría y con sus protagonistas. Real y simbólicamente me iba alejando del centro de la ciudad e iba viendo cómo cambiaba el paisaje, la geografía. La segregación territorial era palpable y dolía. Las desigualdades se evidencian sin palabras desde allí. Manga, Conciliación, Kilómetro 16, Casaballe, Hipódromo, Las Piedras, Paso Carrasco. Y bueno, yo agrego, ¿no? Marconi, Ciudad del Plata, Delta del Tigre, Vista Linda, departamentos también del interior. Y ahí es cuando, al comenzar a trabajar, entiendo de que no existen contextos de alta vulnerabilidad, sino contextos vulnerados, comunidades vulneradas, sujetos vulnerados. Y acá un poco lo que queríamos traer con Claudia, pensar un poco, tiene que ver desde dónde nosotras hoy nos paramos o desde dónde nosotros entendimos como la intervención, que tiene que ver con la restitución de los derechos de estos sujetos, ¿no? Entendiendo en realidad que cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos adjudicados, ¿no? Y que estas personas, al encontrarnos en estos territorios, hablábamos realmente en cualquiera de los procesos educativos como unos procesos de desvinculación, de alta vulnerabilidad educativa, que tenía que ver con índices altos de repetición, en esto de tener que ir al territorio y conquistar, ir hacia la conquista, ¿no? de nuevos espacios para ellos. Y esas conquistas también a veces tenían que ver, y es a donde nosotros apuntamos, con un enfoque que tiene que ver en la intervención psicopedagógica, donde el trabajo en equipo es esencial, la articulación interinstitucional, el conocimiento de las redes territoriales, que después lo hablará más y lo va a desarrollar Claudia, pero también en realidad de cómo nosotros necesitábamos la escucha desde otras disciplinas, desde otras áreas, para mirar al sujeto, ¿no? Desde su singularidad y también desde su ser integral, ¿no? A veces nuestro enfoque muchas veces es como muy clínico, ver al sujeto solamente desde una mirada, a veces desde la carencia, desde la dificultad en el aprendizaje, de las distintas afectaciones, y también fuimos entendiendo, y que creo que con Claudia en eso podemos coincidir, un corrimiento de algunas definiciones que tienen que ver, ¿no? con las evaluaciones, con los psicodiagnósticos, con las evaluaciones psicopedagógicas, con el concepto hasta de dificultades de aprendizaje, ¿no? Si no pudimos entender las barreras que estos sujetos tenían a la hora de aprender, a mirar el aprendizaje como una herramienta, ¿no? Nosotros ahora traemos como algunas situaciones que recordamos
por ejemplo, una entrevista, ¿no?, donde coincidíamos también con Claudia, los sujetos, los adolescentes, diciendo, no, en realidad yo nunca aprendí, yo soy un burro, yo no sé leer y escribir, yo repetí muchas veces, yo era el que daba problemas en la escuela, problemas en el liceo, entonces me fui, ¿no? Y cuando habilitábamos el decir, y bueno, pero ¿qué fue lo que te pasó, no? ¿Qué te pasó a vos como persona para que vos hoy entiendas de esta manera tu proceso de aprendizaje? Y bueno, y ahí nos encontramos con algunos antecedentes y vivencias que tenían que ver realmente con muchas afectaciones, ¿no?, en la vida, con muchos daños que tienen que ver con la pobreza estructural, con situaciones de violencia, con situaciones también de abuso. Y qué importante era en ese momento la escucha, ¿no?, la importancia de poder desculpabilizar, ¿no?, de decir, bueno, a ver, ¿dónde estaba tu foco atencional en ese momento? Cuando en realidad lo que importaba en ese día era poder sobrevivir. Entonces, el foco no estaba puesto en poder aprender, sino en poder estar en ese día. Y así fueron suscitándose muchas huellas a veces para los adolescentes y para los niños que tienen que ver con frustraciones. Entonces, a veces colocar las responsabilidades, ¿no?, donde van, ¿no?, y no sentir que soy yo el sujeto que no aprende, sino cuáles fueron tus condiciones para que el aprendizaje se pudiera dar, de alguna manera genera un encanto por volver a aprender y a generar el rol transformador del psicopedagogo y el aprendizaje como una herramienta posibilitadora de transformación. Bien, ahí pensábamos un poco esto de quiénes son los otros, ¿no? Hay un nosotros y un los otros. ¿Desde qué lugar vamos a intervenir? La palabra intervenir de por sí, ya podríamos hablar un Zoom entero de eso, pero no lo vamos a hacer ahora. ¿Podemos ver las potencias, además de las carencias de estos sujetos que están, ¿no? Hay unas necesidades reales, pero lo vamos a considerar desde ahí, o podemos ver todo lo que podemos desplegar a partir de las situaciones y a partir del comprender, como traía Cecilia, que no tienen culpa de ser los desertores o los que abandonan, ¿no?, sino que se fueron desvinculando de pronto o tienen dificultades por un montón de cuestiones sociales que los trascienden. Y cuando está eso y lo entendimos, ¿qué hacemos con eso? Decimos, entonces, ¿no van a poder? ¿O tratamos de trabajar para que haya un antidestino y pueda suceder algo de esto y puedan realmente acceder a los aprendizajes y a los saberes que todos y todas tenemos que tener? Entonces, por ahí entendemos que es lo que la psicopedagogía puede aportar, ¿no? Acceder a un mundo de saberes, de aprendizajes universales. Y en ese sentido, este tema de conocer como, bueno, las redes, cuando uno trabaja en territorio, saber con quiénes puedo contar, quiénes trabajan, qué instituciones hay, lo propiamente comunitario, a veces no tan institucional, los vecinos, las vecinas, las referencias, son sumamente importantes. Y está bueno pensar, y es importantísimo pensar en lo singular del sujeto y también en su contexto y en su territorio, pero no olvidarnos de esto de lo universal, lo que estaba diciendo. No por quedarnos mirando en este territorio, un chiquilín tiene que ir a hacer el FPB de gastronomía porque es lo único que hay, y en realidad quiere hacer ingeniería, pero en ese lugar no hay un liceo y no hay un segundo ciclo de UTU, y entonces se queda por ahí, ¿no?, por poner un ejemplo. ¿Cómo hacer, más allá de que esto claramente trasciende al trabajo del psicopedagogo, pero para empezar a visualizar estas cuestiones o estas demandas educativas y socioeducativas que a veces hay que construir o ayudar a construir también a las personas? Y en ese sentido también tiene que ver con construir el deseo, ¿no? Que muchas veces eso está relegado por esta historia que tenemos, ¿no?, en las trayectorias educativas, esto que traen, ¿no?, el lugar que ocupaban en la institución educativa. Y muchas veces tenemos tanto aquel que desea, ¿no?, el poder acceder, ¿no?, a otras propuestas educativas, ¿no?, y el contexto a veces lo limita, ¿no?, como también tenemos aquellos sujetos, ¿no?,
que en realidad llegan a secundaria sin saber leer y escribir, con múltiples repeticiones, ¿no? Y que han generado en lo que nosotros a veces podemos llamar una discapacidad funcional, porque ahí se genera una pérdida de funciones, ¿no? Y a veces cómo es trabajar con los colectivos docentes, con las instituciones, ¿no? Que a veces cuando hablamos de derecho a la educación, no hablamos de derecho al currículum, ¿no? Que no es lo mismo. El derecho a la educación no solamente tiene que ver a veces con generar el cupo para el otro dentro de esa institución, ¿no? Sino tiene que ver con el estar, tiene que ver con el sostener, tiene que ver con el cuidar, con el mirar al otro, ¿no? Desde esta singularidad, no siempre la mirada desde el déficit, sino de todos los recursos, porque si algo hablábamos también con Claudia, que nos encontramos realmente con muchos adolescentes que tienen, además de mucho potencial, muchos saberes que a veces no son los más válidos socialmente. Entonces, también poder mirar de aquello que ellos traen y que también es muy valioso y que pueden generar hasta para la intervención una especial enseñanza para nosotros. ¿Y cuál era el rol psicopedagógico? Construir con cada equipo, con cada grupalidad, según sus características. Llevó un tiempo definir las formas de trabajo. Al inicio fue conocernos. La mayor parte de las maestras y talleristas no sabían que hacía una psicopedagoga, los chiquilines menos. ¿Acaso yo lo sabía? Este concepto era nuevo para mí y había que crear. En algunos casos fueron evaluaciones individuales, evaluaciones donde no alcanzaban las pruebas estandarizadas o lo que habíamos aprendido, había que generar también otras herramientas, había que pensar mucho en el contexto, había que pensar en función de qué lo comparábamos o la comparábamos. En otros desarrollamos proyectos, buscábamos ofrecer información, habilitar la reflexión y la toma de decisiones respecto al futuro cercano de cada uno y de cada una de las participantes, cuando terminaran la escuela, porque estaban para acreditar la escuela primaria. Articulábamos lo individual con lo colectivo, para que aprendan y para que participen de sus propios procesos, trabajando para la autonomía. Pero la autonomía bien entendida, porque cuando hoy hablábamos de las redes, ¿no? Hay un concepto ahora que trae de Ligny, no sé si ahora, lo debe traer hace tiempo, pero yo lo conocí hace poco, que habla de esto de las redes como lo humano, ¿no? ¿Quién no se vincula con otros? ¿Quién no vive en red? ¿Es posible una autonomía? ¿Es deseable la autonomía, digamos, esa personal, de que soy autónomo y eso es lo deseable? ¿O hay ciertos grados de autonomía, pero también hay cierto grado de comunidad y de red que es necesario y deseable sostener? Está silenciada, Ceci. Y en la misma pregunta que hace Claudia, recuerdo un encuentro con el coordinador del programa, donde un día me dice, no entiendo qué hace un psicopedagogo en el MIDES y tampoco en el programa de Jóvenes en Red. Recuerdo aquella pregunta porque en ese momento dije para mí, wow, o sea, está todo el rol por construir, ¿no? Es una gran oportunidad para hacer visible la importancia que tiene el psicopedagogo en la comunidad. Y cuando realmente esa pregunta, ¿no? O esa afirmación de no lo entiendo, me dio también la posibilidad de comenzar a mostrar, ¿no? A mostrar, y que para mí en realidad el campo de lo comunitario tiene que ver con la intervención, no es el tema de la investigación, y tiene que ver con lo que mostramos desde ese enfoque. Entonces también, como en la misma línea de Claudia, se fueron generando dentro del programa algunas evaluaciones a algunos adolescentes, evaluaciones que tenían el objetivo de poder conocer e historizar la trayectoria educativa, los antecedentes del desarrollo, la situación familiar, y poder generar realmente un diálogo, ¿no? Un diálogo que siempre es asimétrico y que también tiene en forma transversal cuestiones educativas, ¿no? Y de poder de devolverle al otro esto que yo decía hoy, ¿no? La importancia de colocar las responsabilidades,
la importancia de hablar, ¿no? De qué hablamos cuando estamos, como somos sujetos aprendientes, de entender que a veces los problemas de conducta o lo que se suscita en una institución educativa, ¿cómo lo leemos nosotros? Yo creo que es un pedido de ayuda, es un pedido de intervención por parte del psicopedagogo. Entonces, no es intervenimos solo en una evaluación, devolvemos y vemos que tenemos que mejorar, o hacemos una derivación a una clínica o a un centro asistencial. También tiene que ver con lo que nosotros generamos dentro de las instituciones en el pienso, en la co-construcción con los colectivos en relación a estos sujetos aprendientes, que tiene que ver nuevamente con cómo lo vemos, ¿no? ¿Cuántas veces este adolescente a través de sus conductas nos manifiesta un pedido de ayuda, un pedido de atención, una atención que a veces tiene que ver no con solamente aquellas adecuaciones curriculares que tiene que ver con la entrada, con la salida de la información, sino la importancia de decirle al otro, te veo, ¿por qué faltaste? ¿Por qué no estuviste? ¿Te pasó algo hoy? ¿Llegaste? Hay algo del vínculo educativo que hay que transformar, que trasciende el vínculo pedagógico. Y ahí creo que también el rol del psicopedagogo en comunidad también genera una impronta muy especial, que vuelvo a lo mismo, trasciende lo pedagógico. Y me hago digamos, más énfasis en esto de lo educativo, donde lo emocional juega un rol muy importante, donde la motivación, donde la utilización del lenguaje, ¿no? De cómo yo me voy a vincular con el otro, es lo que también genera la sostenibilidad educativa. Es lo que decía, es muy fácil generar a veces un cupo, ¿no? En una institución, pero la cuestión está en sostener y en proteger, ¿no? Estas trayectorias. Bueno, y un poco en relación a esto que veníamos charlando y que ahora traía Cecilia, les voy a contar brevemente una de las primeras experiencias que tuve en estos espacios, en el espacio de Casaballe, en el programa Puente, que fue, se ve que de las cosas que más me marcó, porque hasta hoy, cuando lo pienso y lo relato, me vuelve como a emocionar, hay como mucha emoción a flor de piel, y creo que eso también tiene que ver con el trabajo de los técnicos, o en este caso las psicopedagogas en lo comunitario. Entonces preferí escribirlo porque además creo que las palabras son muy importantes, creo que estamos de acuerdo en eso, también lo conversamos en la previa, y quería como ser fiel a lo que tenía ganas de contarles, así que les voy a leer bien brevemente. Espacio Puente Casaballe. Gurises muy cacheteados por la vida, con mucha frustración para su corta edad. Junto a Silvana, la maestra, y Anabel, tallerista, trabajamos en un proyecto para preparar la prueba de acreditación a la que no se animaban a presentarse. Tenían mucho miedo de fracasar una vez más. Tenían miedo de cómo los iban a mirar. Creían que no iban a poder. Ellos eran los que abandonaron, los desertores, los que tenían dificultad. Nos propusimos pensar con ellos qué necesitaban, qué les pasaba en estas situaciones. Entre varias actividades armamos un simulacro de prueba unos días antes de la prueba de verdad. Hicieron una lectura con la maestra del entierro de los no puedo, que caló tan hondo que quisieron realizar la ceremonia de enterrar papelitos con lo que consideraban sus limitaciones. Yo no sé nada, aparecía muchas veces, yo no puedo aprender. Fuimos viendo la cantidad de cosas que sí sabían, lo que la experiencia, el trabajo, la calle les había enseñado. Estaba todo ahí, el desafío era integrarlo en la educación formal. El grupo fue aportando la posibilidad de desprivatizar el problema. La culpa y la angustia que sentía Juan o María se fue problematizando para entender que estábamos ante un problema social. Esto, que de por sí solo no soluciona nada, generó el alivio necesario para poder trabajar en conjunto. Fue una gran alegría cuando todos los que se presentaron salvaron la prueba. Y una gran desilusión porque una de las chicas, casualmente una mujer, no se presentó. Yo también quería como compartir, y para también después ir cerrando, una experiencia, muchas experiencias, que tiene que ver, se toca con lo que cuenta Claudia en la entrevista, ¿no? Cuando en realidad se hace una evaluación, ¿no? Un screening, y siempre mi pregunta tenía que ver, ¿cómo crees que te fue?
¿no? Para realmente poder generar como una autoevaluación y un intercambio. La idea no era devolver percentiles, la idea no era devolver una calificación sobre cómo le había ido, sino poder llegar a entender realmente qué era lo que le estaba pasando. Siempre las respuestas son: yo soy un burro, no puedo, repetí porque me portaba horrible, no sé leer y escribir porque dejé de estudiar hace mucho tiempo. Y en la medida que avanzábamos en las entrevistas, ¿no?, en esta cuestión de la cercanía, de la mirada, le pregunto: ¿por qué crees que no aprendías? Difícil es aprender si pasan cosas. Entonces, ahí es muy valioso cuando uno también le da una explicación al otro desde el rol que uno tiene, ¿no? Esto que yo decía hoy, ¿no? Qué difícil que es aprender cuando el foco atencional está puesto en esto, ¿no? Cuando vos estabas pasando esta situación de violencia en tu casa, ¿no? Qué difícil, a ti te pasaría lo mismo, a mí me pasaría lo mismo, como a muchos otros. Esto no tiene que ver contigo, ¿no? Realmente tiene que ver con las emociones del sujeto, ¿tá? Y lo que en ese momento también nosotros vamos necesitando. Entonces, desde ahí es como yo pienso la intervención, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde la singularidad, desde la integralidad. Para mí también es importante diferenciar la empatía de la lástima por situaciones de alta complejidad. Yo creo que si tenemos lástima, difícil es poder intervenir. Por otro lado, historizar la vida del otro, no solo para intervenir, sino para desculpabilizar y ubicar las responsabilidades. Y en este sentido, yo quiero introducir hoy una pregunta, ¿no? A veces el psicodiagnóstico, las evaluaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Que a veces en comunidad no sea una huella más del estigma, no sea un nombre más para colocarle al otro. Para mí siempre una evaluación en comunidad o en estos contextos tiene que ver como el puente para poder generar otro tipo de intervenciones, otro tipo de andamiajes, ¿no? Entender también que nosotros venimos de un sistema también educativo donde se habla mucho de igualdad, ¿no? Pero en realidad hoy me paro desde un lugar donde digo, bueno, qué importante que es la equidad, darle al otro lo que el otro está necesitando. Quizá tengamos que hacer más peso en desarrollar algunas habilidades, desarrollar más el encuentro. Muchas veces me pregunté también en este rol, bueno, a ver, pero ¿qué le pude haber dejado a este sujeto, ¿no? ¿Qué pude haber transformado? Y quizá muchas veces me respondí que lo que yo le dejaba era un vínculo distinto, una impronta distinta. Quizá era la primera vez, y quizá, ojalá que no la única, donde podíamos devolverle al otro otra mirada, otro enfoque en relación al aprendizaje, a pensar nuevamente, lo digo, el aprendizaje como una herramienta de transformación social. Y eso es un poco bueno, como cierre quería transmitir. No sé, Claudia, además de agradecer obviamente al CEDIAP y a todas las compañeras por esta oportunidad de poder intercambiar las experiencias, y de cómo también nos hemos ido nutriendo nuestra experiencia con alguna teoría, y de hecho hasta alguna teoría hemos podido generar, que siempre digo, nos ha faltado quizá el abogado del diablo para saber si vamos por este camino como correcto en el pienso. Y muchas gracias. Bien, solo para cerrar, porque creo que estamos recontra sobre la hora, hablábamos también al arranque de nuestras conversaciones, que esto de la psicopedagogía comunitaria para nosotras se transforma en un enfoque, ¿no? Uno puede estar en el medio de la comunidad, cerradito en un consultorio y trabajando con un enfoque absolutamente clínico, y no teniendo en cuenta estas cosas, o puede trabajar en un consultorio en forma clínica con estos lentes, ¿no? En esto de es un enfoque, es una mirada, y cuando uno la quiere no se la puede ni se la quiere sacar. Entonces eso también es como de lo más rico, y me parece que por eso nos sigue emocionando. Veo algunas caras por ahí que conozco que tienen cara de emoción, que sé que también trabajan en comunidad, y eso me parece que es parte de todo esto, de vibrar con lo que uno hace. Así que también queríamos, como al cierre nuestro, invitarlas a las colegas a seguir como produciendo, a escribir, a hacer teoría de esto,
porque es algo como súper valioso y vamos como por este camino. Así que muchas gracias. Quedamos por acá y escuchamos a Carmen y a Gladys. Bueno, muchas gracias Claudia y Ceci. Fui tomando nota de algunas cuestiones que fueron diciendo y bueno, después las vamos a poner un poquito en palabras. Adelante, Gladys. Bueno, buenas tardes a todas nuevamente y agradezco la invitación a participar de este encuentro dialogado. Saludo la iniciativa de la licenciatura en psicopedagogía de recordar a Paulo Freire en los 100 años de su nacimiento, en una actividad que realmente merece ser tenido en cuenta. Y bueno, escuchando a las compañeras en lo que, las compañeras psicopedagogas que ya dieron una clase freiriana en su dialogado y en sus contenidos, pero digamos que en lo que pude escuchar, porque en algunos momentos se me cortó por cuestiones de conexión, cuando ellas situaron sus lugares de trabajo, digamos, y hablaron de las desigualdades, hablaron de la segregación territorial, del contexto de alta vulnerabilidad. Cecilia decía que le habían preguntado ¿qué significa la pobreza para ti? ¿No? Entonces yo, digamos, esto lo puedo bien relacionar con el concepto de violencia que plantea y que explica Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire dice que cada vez que se obstaculice a una persona o a un colectivo en la búsqueda de ser persona, ya estamos frente a un acto de violencia. Pero que la violencia, como bien lo plantearon también las compañeras, la violencia jamás ha sido iniciada por los oprimidos, jamás ha sido iniciada por los pobres, por los sojuzgados, digamos. Freire se pregunta, ¿cómo podrán los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿No? Entonces cuando Cecilia y Natalia hablan de sujetos vulnerados, de abuso, de que se sienten culpables del abandono, ¿no? No son ellos los violentos, son ellos los que están violentados, son los que oprimen quienes instalan la violencia, son quienes instalan el terror, no son los débiles, porque muchas veces justamente se les pone como aquellos que generan la violencia, ¿no? Pero en realidad ellos son los violentados y son los dimitidos de la vida, son los desarrapados, ¿no? Los violentos no son los que son consecuencia de la violencia estructural, como en algún momento lo plantearon, sino que la violencia está dada por la negación de las condiciones para que justamente se cumplan los derechos humanos, para que se cumpla en primer lugar ese derecho, en primer lugar no diría, pero ya que estamos en el plano de la educación, para que se cumpla el derecho a la educación, pero también donde se ven vulnerados para que se cumpla el derecho a una vivienda digna. Son violentados quienes se ven ocupados, quienes se ven obligados a ocupar terrenos para tener una vivienda digna, y sin embargo son catalogados de violentos ellos, de usurpadores, ¿no? Por los poderosos que tienen su brazo en los medios de comunicación, y que muestran justamente a los ocupantes como violentos, cuando en la realidad son los violentados, los que ocupan esos lugares de donde muchas veces proceden esos estudiantes, esos jóvenes, esos niños vulnerados, y que vienen justamente de la experiencia de la miseria, porque la experiencia de la miseria es una forma de violencia y no es una expresión de pereza popular, no es una expresión de que no quieren trabajar, no es una expresión de que son los vagos, sino que esa expresión está justamente planteada por la élite dominante, ¿no? Que plantea una visión fatalista y que en esa visión fatalista lo que hace es
tratar de introyectar en las personas vulneradas el discurso de la acomodación. Pero lo que plantea Freire es que frente a ese discurso de la acomodación, ese discurso fatalista, hay que despertar el sentimiento de la rabia digna, ¿no? Que más allá de que las compañeras lo planteaban con mucha emoción, pero también había un sentido de rabia, pero de rabia digna, porque esa rabia digna es sentir lo que el que necesita protección, que necesita ayuda, ponerse en el lugar del otro, de sentir indignación por lo que necesita un motivo de lucha. Ahora, el tema es que no es tan fácil plantear que la élite dominante es la que genera la violencia, que es la responsable de la violencia estructural. ¿Por qué? Porque los poderosos se muestran, como dice Paulo Freire, se muestran falsamente generosos. ¿Por qué falsamente generosos? Generosos porque muchas veces algo dan una canasta, dan algunos materiales para, sobre todo en tiempos de elecciones, para construir un rancho miserable, ¿no? Pero ¿por qué es falsa? Porque necesitan de la miseria, necesitan de esas desigualdades, necesitan de esa injusticia para sentirse generosos, entre comillas, para poseer a esos sujetos vulnerados y para poseer su conciencia, ¿no? Para poseer su conciencia. Necesitan de la pobreza, necesitan del hambre, necesitan de la falta de vivienda digna para así mostrarse, generosos. Y todo eso... Y todo eso, no sé si Carmen quiere intervenir porque no la veo. Sí, acá estoy. Pero, estaba escuchando. Bien, entonces todo eso, ¿qué genera? Cuando las compañeras dicen yo era el que tenía problemas, creía que que yo iba a fracasar, que no puedo aprender, se instala la desvalorización. La desvalorización viene de ese sistema estructural, de ese sistema violento. Pero ¿qué pasa? El sujeto que experimenta la desvalorización por distintas vías, pero sobre todo por los medios que tienen los poderosos, fundamentalmente los medios de comunicación, se genera la autodesvalorización. Entonces ahí están todas esas expresiones que planteaban las compañeras, que yo no puedo, que yo soy el burro, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé si Carmen querés intervenir, porque lo íbamos a hacer como... Sí, está bien, está bien. Yo no quería interrumpir, ¿querés cerrar la idea? ¿Estás por ahí? Era cerrar esa idea porque después quería pasar a otros conceptos que las compañeras me dieron pie para trabajar. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas noches a todas. De mi parte, agradecer muchísimo a CEDIAP el convite a sumarme a esta conversación. Agradecerle mucho a Cecilia y a Claudia el esfuerzo de poner a circular una experiencia y una perspectiva acerca de esto que hace tema hoy, ¿no? Que es este convite a pensar esta cuestión de una psicopedagogía comunitaria. Y yo tengo acá algunos puntos en los que me iré deteniendo, pero un primer punto en el que me parecía que era interesante detenerse, porque está en la propia palabra de lo comunitario, la propia idea de lo comunitario, y a su vez porque mucho de lo que plantearon Cecilia y Claudia tiene que ver con esta cuestión de preguntarse acerca del hecho de que uno trabaja con niños, con adolescentes singulares, y a su vez querría que por efecto de ese trabajo ciertos adolescentes accedan a eso que sería lo universal, supongamos, ¿no? Y aprovechando esa oscilación, digamos, entre lo singular y lo universal por un lado, y a su vez
tomando la propia palabra de lo comunitario, yo creo que hay un concepto que tiene que ver con lo común, con lo que definimos como lo común, que como ustedes saben, la cuestión de lo común ha sido asunto en la filosofía desde tiempos inmemorables. Pero muy recientemente aparecieron los trabajos de un filósofo y de un sociólogo francés, que se llaman Christian Laval y Pierre Dardot, que por lo menos Christian Laval estuvo en Montevideo hará un par de años. Ellos vienen llevando adelante una investigación que dio lugar a distintas publicaciones acerca de una lectura del mundo que nos toca vivir, es decir, unos esfuerzos por pensar nuestra época y por pensar de qué es lo que está en juego en este tiempo. Y entonces en esa exploración aluden a este concepto lo común. Y escriben un libro magnífico que se llama así, Común, no lo común, sino común. En ese texto común, un texto gigante que historiza el concepto, lo escribe en las tradiciones filosóficas, lo pone en el contexto de las revoluciones de la década del 70, lo saca de la década de los 70 y lo lleva a eso que llamaríamos la posmodernidad. Y finalmente, en las conclusiones, terminan diciendo, bueno, aquello que es lo común o que constituye lo común para una sociedad tiene dos características. Aquello que decidimos que es común es, por un lado, inexpropiable, es decir, no se lo podemos sacar a nadie, y es a la vez inapropiable, es decir, ningún grupo social le puede decir a otro que eso es más de ellos que de los otros. Si uno cree que la educación, así como el aire, pónganle, la educación debiera formar parte de lo común, podríamos poner otras cosas en el lugar de lo común, pero si ponemos a la educación en el lugar de lo común, por lo menos yo me filio en las perspectivas que ponen a la educación en la categoría de lo común, entonces la educación es inexpropiable, no se la podemos sacar a nadie y es inapropiable. Pónganle, los docentes de un liceo no pueden decir que el liceo más de ellos que los adolescentes revoltosos del bar. Y creo que la palabra comunitario, lo comunitario, aunque así como la palabra territorio tiene en nuestra jerga un conjunto de atravesamientos muy contemporáneos, fíjense que nosotros hablamos de la comunidad, pero no aludimos, cuando decimos la comunidad, rara vez se nos representa a un barrio privado bajo esa categoría. En general, cuando vamos a buscar esa palabra comunitario, territorio, aludimos a ciertos espacios de lo público que cae bajo esa categoría. Ana María lo dijo bien, la verdad que el concepto lato valdría para un barrio de Casaballe, o valdría para Punta Gorda, o valdría para un barrio privado, pero como las palabras están totalmente cargadas de las connotaciones de su tiempo, cuando decimos lo comunitario nos referimos a los territorios de la pobreza, en general. Hablamos de la pobreza. No digo que esté bien o que esté mal, digo que pareciera que la usamos más a esa palabra cuando nos queremos referir a los territorios pobres, a los lugares pobres. Incluso la palabra territorio. Es raro que las personas que vivimos incluidas en la sociedad digamos respecto a nuestro lugar, yo voy a mi territorio. Vengo de tal territorio, y ese territorio de pronto es Punta Carretas. Es raro. Es decir, las palabras acá están totalmente cargadas, como todas, totalmente cargadas de unas connotaciones. Por eso, en una pregunta acerca de
esta disciplina en crecimiento o en fase fundacional o en una nueva vuelta de tuerca de la psicopedagogía, una psicopedagogía que se quiere interesar por estas cuestiones, capaz que no combina, pero yo pensaba mientras las escuchaba, capaz que de lo que se trataría sería de una psicopedagogía de lo común. Es decir, una psicopedagogía que asuma que tenga como axioma de lanzada que habría en esto que llamamos los aprendizajes una condición de lo inexpropiable y de lo inapropiable. Es decir, bueno, hay algo ahí que nadie puede perder. Y creo que es una manera, en términos de los atravesamientos que la política pública en general tiene, que uno de sus atravesamientos más fuertes es cómo resuelve, esto que decía Claudia, la relación entre lo singular y lo universal. Es decir, singularizamos los problemas de los gurises, porque vamos a tratar de comprender una biografía en singular, un vez a vez, un caso a caso, pero esa lanzada sobre lo singular pareciera que no es a cuenta de quedar exclusivamente en el orden de lo singular, sino ir hacia lo singular para atar lo universal. Y en este movimiento pendular, a mí se me ocurre que la categoría de lo común viene a organizar un poco ese problema, digamos, y decir, bueno, lo común es la lucha por lo común, o una cierta psicopedagogía de lo común, se sumaría a tantas otras disciplinas que, como bien decía Claudia, no son tanto ámbitos, sino posiciones acerca de la cosa. Bueno, entonces había una primera reflexión que a mí se me suscitó acerca de esta idea de qué lindo sería una psicopedagogía de lo común que insista en que, digamos, que el efecto de su práctica sea esa condición de inexpropiable y de inapropiable que debiera tener el legado cultural y las herencias que bajo las formas de disciplina se configuran en un currículum o se configuran en una cierta paquete de cuestiones a saber en la vida, digamos. Bueno, esa es una primera asociación. Si querés, vas vos, Gladys, y Bueno, un poco pensando está bien, pensando en la palabra, que la palabra es creadora de cultura, siguiendo con el pensamiento freudiano, ¿no? Y es parte del proceso dialógico, es parte de ese contenido programático que tiene que tener todo diálogo. ¿Y de dónde va a salir ese contenido a problematizar? De las realidades que viven los seres situados en las realidades de las que forman parte, en las realidades en las que sufren la deshumanización, ¿no? En las que sufren la deshumanización. Pero justamente lo que busca el diálogo se le cortó, ¿no? Transformador es la humanización, la búsqueda de la justicia, la lucha por los derechos humanos, que se va a ir, digamos, humanizando en el proceso dialógico. Seres situados pronuncien su mundo y retornen al decir de Carmen, al común, a la comunidad, a los otros que están en diálogo, ¿no? Y retorne
a los otros, a todos, como seres humanos, como seres, digamos, en donde se da el diálogo verdadero, porque el diálogo verdadero es un acto creador, e implica un mundo, por el mundo en el que están situados, por esa realidad en la que están situados, pero también implica un acto de valentía, nunca un acto de temor. Perdón, Gladys, te estamos escuchando muy entrecortado. No se puede confundir con sentimentalismo ingenuo. Se escucha mal, ¿eh? Gladys, te estamos escuchando muy entrecortado. Ni con manipulación. Si amo el mundo, si amo la vida, si amo los hombres, entonces será posible el diálogo. Pero también tiene que haber humildad, ¿no? En esos seres que son. Por eso, pero también hay que pensar que hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la pedagogía es política, ¿no? Y la política es pedagógica. La pedagogía como política de reflexión, pero también de acción. Y la política como pedagogía de transformación. Y entender que esos procesos de transformación son difíciles, pero posibles. Entonces, por un lado, voy a abordar un poquito cuáles son esas dificultades que se les va a presentar a los seres oprimidos, al decir de Freire, esos cacheteados por la vida, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que se van a presentar en ese proceso transformador? En primer lugar, que vivimos la contradicción opresor-oprimido, diría Freire, ¿no? La contradicción entre la visión de la élite dominante y la contradicción de los sujetos sojuzgados, ¿no? La contradicción de los sujetos que son vulnerados en sus derechos. Entonces, lo primero un momento de ese proceso es reconocer la deshumanización al que están sometidos los sujetos. Y reconocer la deshumanización implica una constatación dolorosa. Porque eso implica reconocer que son negados, implica reconocer la negación, implica reconocer que han sido sometidos históricamente. No es un proceso casual, sino que es un proceso histórico. Implica pensar que esa negación genera injusticia en la explotación a lo que son sometidos, pero también en la autoexplotación, en el ninguneo, en la desvalorización, en el despojo de todos esos derechos. Todo eso los hace sentir menos, porque se les ha dicho permanentemente que no valen nada, que son unos marginados, que son feos, que son pichis, que son holgazanes. Y eso se va metiendo en, digamos, que van a ser formalizados por la justicia, ¿no? Si pretenden defender, y eso hace que ese sujeto en determinado momento quiere parecerse a quien lo oprime, porque ese es el ideal que tiene, y ser más es el ideal del opresor, pero ser más para las clases dominantes es tener más, es tener los medios de producción, es tener digamos, la riqueza material, es tener los medios de comunicación a su servicio, y es tener también la conciencia de los sujetos que quieren dominar. Y por lo tanto, ellos no pueden tener todo eso, pero el tener para ellos es tener el último plasma, es tener el último celular, el campeón de marca, el pantalón de marca, digamos, porque de esa forma quieren ser alguien, quieren sentirse alguien, quieren ser como los que les han dicho que son personas, porque a ellos les han dicho que no son personas. Y si es necesario
llegar al extremo de robar o de matar para obtener esas cuestiones materiales, y sí, eso, digamos, como dice Galeano, ¿no? Una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohíbe, ¿no? Pero digamos que es posible generar el diálogo transformador. Es difícil, pero es posible. Y una de las formas es, de alguna manera, ya lo plantearon las compañeras, es desculpabilizar, ¿no? Es esa idea de que desculpabilizar implica que esa persona sojuzgada, esa persona vulnerada, esa persona que ha sido violentada permanentemente, mediante el diálogo tiene que desalojar, tenemos que desalojar esa idea dominante que está incorporada en el dominado, y eso muchas veces da miedo, pero es el miedo a construir algo nuevo, algo que todavía no es. Eso que Freire llama el inédito viable. Inédito porque es algo que hay que construir desde otro lugar, no desde la perspectiva dominante, sino desde la perspectiva dominada, pero en un sentido transformador. Y hay que ver la viabilidad de ese proyecto, es construir un proyecto nuevo. Y hay que ver la viabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres condicionados, pero no estamos determinados. Sin embargo, eso de que somos pobres, de que siempre fue así, de que la calle, digamos, soy un burro, todas esas expresiones que plantearon son los obstáculos que encuentra la persona que está desvalorizada para poder asumir y poder desalojar esa visión. No es fácil desalojar esa visión, y eso genera miedo. ¿Por qué genera miedo? Porque se enfrenta a situaciones límites, esa viabilidad, es decir, estamos condicionados. ¿Por qué estamos condicionados? Por las realidades que nos han impuesto la élite dominante, y por las condicionantes en las que nosotros, como sujetos desvalorizados, nos hemos puesto. Esas son las situaciones límites, digamos, que a través del diálogo se pueden ir analizando y superando esos miedos, que incluso ese miedo, porque también implica el diálogo con la comunidad, también implica organización. Y también implica reivindicar. Esa rabia digna de que hablaba hoy también implica la reivindicación. Pero esa reivindicación se tiene que transformar en lucha, se tiene que transformar en acción, ¿no? Para que sea visibilizada, digamos, ¿no? Y entonces ahí aparece otro miedo, que es el miedo a la represión, ¿no? El miedo a ser juzgados, el miedo a ser condenados. Y ahí Freire diferencia el miedo del oprimido y el miedo del opresor. El miedo del opresor es el miedo a perder los privilegios que tiene, porque algo tiene que ceder, digamos, para transformar las situaciones estructurales, ¿no? Y entonces, bueno, sin embargo, hoy vemos en América Latina, en Estados Unidos, que los pobres, que los estudiantes, que la ancestralidad africana van perdiendo el miedo a asumir esa libertad. Es decir, se van sintiendo en ese proceso transformador, si lo miramos a nivel latinoamericano, ¿no? Se van sintiendo capaces de asumir el riesgo de asumir, y ahí aparece la valentía, ¿no? Pero el miedo, digamos, está presente en los poderosos a través del lenguaje. Hablábamos del lenguaje, el lenguaje también está presente, ahí es el lenguaje de que son terroristas, es el lenguaje de la criminalización de la protesta, ¿no? Que son violentos, lo que decíamos hoy. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en el contenido de ese diálogo transformador, ¿no? Porque tiene que haber una presencia curiosa, se tiene que despertar la curiosidad para que sea una acción transformadora y para que sea una búsqueda.
Y eso, ¿por qué es un acto creador? ¿Por qué es un acto de amor? Porque implica una invención y una reinvención de las estrategias de pensar y de pensarse y de reconocer y de reconocerse. Y reclama de la reflexión crítica, reclama de la relación entre la práctica y la teoría que podemos hablar en otro momento. Entonces, y además, ese diálogo transformador requiere de la esperanza. No hay mañana si no hay esperanza. Esa rabia digna supone pensar como decía hoy, en la capacidad de la indignación, pero una indignación que se mueve en la esperanza. Me muevo en la esperanza en cuanto lucho, y si lucho con esperanza, puedo esperar, ¿no? Porque los cambios, las transformaciones no son inmediatas, requieren de la espera, ¿no? Pero también hay que señalar y hay que tener presente que a veces la esperanza se desordena, y se puede caer en la desesperanza, y se puede abandonar el grupo, se puede abandonar el diálogo, se puede abandonar ese diálogo y caer en el inmovilismo, caer en la desesperanza, que es realmente también a lo que la élite dominante genera y trata de provocar. Por lo tanto, desde ese lugar hay que pensar en una pedagogía de la resistencia, pero en una pedagogía de las adversidades. Desde las adversidades y que tenga las condicionantes que son adversas para pensar en un proyecto alternativo, en un proyecto novedoso, en un proyecto inédito, en un proyecto en el que ellos se sientan autores, ¿no? Autores, creadores de como un elemento de acción transformadora. Te doy la palabra a Carmen, si tiene... Bueno, a ver, si quiere yo continuar. diría brevísimas palabras porque entiendo de que son y 20 y Sí, bueno, y exactamente, también Carmen, hay gente que querrá hacer sus comentarios. Estamos en hora y aprovecho un momentito para, Dale. mientras que Carmen expone, si alguien quiere hacer una consulta, algún comentario, lo puedo hacer por el chat y lo retomo, porque ya estamos, como dice Carmen, a las 21:20, nos están quedando 10 minutos para terminar. Gracias, Carmen. Bueno, a ver, simplemente, ¿no? Para ir cerrando de mi parte, yo creo que la cuestión del transformar ha estado desde el comienzo que hablamos, ¿no? Desde que empezamos la cuestión de la transformación. Saben que para mí el transformar es una de las cuestiones que constituye uno de los anudamientos más intensos de este oficio. Yo prefiero hablar de los oficios del lazo, así titulamos algunos textos con algunos colegas para hacer referencia a un conjunto de profesiones que se lanzan a tejer lo común, a permitir que los sujetos se inscriban en su sociedad en su tiempo, etc. Y entonces la cuestión del transformar ocupa un lugar muy relevante acerca de qué sentido o qué polisemia, qué muchos sentidos le vamos a dar a eso que llamamos la transformación. Por supuesto, desde el punto de vista más, si ustedes quieren, habrían como muchas lenguas para hablar esto. A mí hay una perspectiva que me ha ayudado a pensar algunas de las funciones que están en juego en esta cuestión de transformar, que la usa un psicoanalista que se llama Christian Bolas, es un discípulo de Winnicott, y él toma, así como dice, Winnicott nombró a este objeto transicional, Bolas, parafaseando con eso, alude a la función transformacional de ciertos vínculos, de ciertas experiencias que le permiten a los sujetos hacer unas acomodaciones novedosas con su existencia.
Y en ese sentido yo creo que todos quienes trabajamos en los oficios del lazo buscamos todo el tiempo esta función transformacional, esto que mueva algo de lo dado. Ahora, yo ando con prudencia con esa palabra porque entiendo de que vivimos en un tiempo donde un número muy importante de estos que de pronto desde la perspectiva de Freire podrían designarse como los oprimidos, vivimos en un tiempo en donde hay un número muy grande de una población, no solo del país, sino mundial, que tiene que vivir sin un relato real de cambio. Creo que eso, hay mucho de eso que se está planteando en la filosofía, ¿no? Es decir, como algo de lo que nos ha pasado en esta nueva fase del neoliberalismo es precisamente la pérdida de los grandes relatos de transformación de la sociedad. Es decir, y creo que a nosotros nos toca sostener estos oficios en un tiempo histórico, en relación con ciertas poblaciones, en donde no es muy razonable imaginar que prontamente estarán en otro lugar en la sociedad. ¿Me explico? Me parece que este es un costado muy duro, y para mí, miren, lo que me hace más problema es cómo no le cobramos en la boleta de la transformación al sujeto las imposibilidades de la transformación del mundo. Entonces, me parece que ahí es un buen verbo transformar para abrirlo a una polisemia, algunas de apertura y de habilitación y otras que constituyen verdaderas piedras en el zapato, como forma de un malestar o de una dificultad de resolver. Otro texto que a mí me ayuda mucho a pensar esto es un pequeño texto de Philippe Mérier, el pedagogo, que se llama Frankenstein educador. Es un texto genial porque a estas ganas de transformar al otro, Mérier nos recuerda, mirá que no podemos fabricar al otro. Mirá que fabricar lo humano es cuestión de dioses. Digo para matizar, digamos, los impulsos transformadores que por supuesto uno querría tener, con unas prudencias que nos impidan, por un lado, creer que podemos fabricar al otro, fabricarlo en función de quién sabe qué cosa, y por otro lado, de que nos toca habitar un tiempo en donde los desafíos más impresionantes es cómo vamos a crear un relato en donde realmente nos creamos el cuento de que algún día va a haber lugar para todos. Y de que en efecto estamos viviendo en un sistema económico que deja, digamos, quiero decir, el excluido no es un fracaso del sistema, es un éxito perverso de un sistema que está armado sobre la base de que algunos van a quedar afuera. No hay trabajo para todos, no hay sistema educativo para todos, no hay vivienda para... Un día sacamos esta cuenta, ¿saben? Cuando escribimos Adolecer lo Común, con un colega, un pedagogo, Diego Silva, muchos lo conocen, un día sacamos esta cuenta. Bueno, y si mañana, supónganse, lo escribimos en un texto que se llama así, Adolecer lo Común. Si mañana, con una cosa mágica, imaginemos una película de ciencia ficción. Mañana, todos los adolescentes de este país, absolutamente todos, los que tienen entre 12 y 20 y pico de años y que no terminaron la educación media, todos deciden, listo, hoy voy al liceo, y empezamos así a representarlo cinematográficamente y todo el mundo va hacia las instituciones educativas y dicen, vine a estudiar. Saben que no hay ni horas, ni banco, ni docentes para eso. ¿Me explico? Es decir, si todos los adolescentes mañana por un efecto mágico concurrieran al sistema educativo, la escena que tendríamos que poder concebir es gente haciendo cola en las instituciones educativas para entrar a un lugar donde no hay lugar. Después le cobramos a los aprendizajes unas boletas que quién sabe por dónde vienen. Pero bueno, dicho esto, por supuesto que si uno trabaja en esto es porque Freud dijo que trabajamos en un oficio imposible. Dijo que gobernar, educar y curar era imposible. Y cuando escribimos algo de esto en los oficios del lazo, escribimos, es imposible no intentarlo a su vez, ¿no? Estamos todo el tiempo lanzados
en la tentativa, diría Fernando Ligny, de, bueno, de construir un mundo donde lo común exista, pero quería hacer unos comentarios acerca de la necesaria prudencia que el verbo transformar me parece que admite y que debiéramos poder reconocer. Quiero decir, el otro finalmente es el otro. Pero por supuesto que querríamos a más psicopedagogía lanzada, junto con tantos otros oficios del lazo ahí, tejiendo y retejiendo y surciendo el lazo social. Bueno, listo, yo me llamo al silencio y agradezco muchísimo la posibilidad de tomar la palabra. Bueno, les cuento que en el chat hay muchos agradecimientos y sí, básicamente agradecimientos y reflexión acerca de esta instancia que hemos tenido, que estamos teniendo. Habíamos acordado, pensado inicialmente, bueno, hacer un cierre, y a lo largo de las exposiciones de todas como que me fui anotando determinadas palabras, determinados conceptos, y creo que lo que más puedo destacar es en algo que fue común, hablar de los contextos vulnerados y de los sujetos vulnerados, de estos procesos de desvinculación de los espacios educativos y de poder desculpabilizar, considerando el potencial que tiene cada uno, atendiendo a la singularidad y también al contexto. Lo importante de construir desde cada equipo. Todas señalaron el poder de la palabra como un facilitador, un gran transformador posible de la realidad. También hablaron de la mirada, de poder ponernos en el lugar del otro, de sentir empatía y no lástima, ¿sí? De acercarnos al otro reconociéndolo en su singularidad y aportando desde el diálogo, por eso el poder de la palabra. Creo que queda muy claro, o me quedó muy claro, o me dejó mucho para pensar lo que trajo Carmen de lo común como inexpropiable e inapropiable, dándole ese lugar o considerando a la educación con estas dos características. También esto de la psicopedagogía de lo común, que sería algo a considerar partiendo de este axioma, entendiendo al aprendizaje en estas dos condiciones. A través del diálogo, comentaba Gladys también, se pueden ir superando los miedos, lo cual implica una reivindicación. Este diálogo transformador que supone la esperanza, transformar en función de ciertos vínculos que se pueden establecer. Lo engancho, lo dijo recientemente Carmen, pero lo engancho con lo que hablaban Cecilia y Claudia acerca del encuentro con el otro, esto de poder mirar al otro y de preguntarle qué te pasó hoy, viniste, no viniste, cómo estás. Y finalmente, creo que todos los que nos interesamos en esta temática tenemos que aferrarnos y necesitamos fervientemente tener presente que podemos construir o intentar construir o tener el gran desafío de construir un mundo donde lo común exista, teniendo claro que el otro es el otro. No fabrico un otro, sino que me acerco a ese otro
desde la escucha, desde el diálogo, desde la palabra, desde este diálogo transformador que es lo que pretendemos o intentamos hacer, desde la psicopedagogía, porque es la disciplina que nos convoca, es en la cual estamos formadas, pero teniendo siempre presente la red, ¿verdad? El trabajo con el otro, con los equipos, con los otros profesionales, que en definitiva son los que nos ayudan a llevar adelante nuestra tarea y a sostenernos unos con otros. Yo les agradezco a quienes expusieron hoy profundamente este tiempo, que este tiempo no es solo el tiempo de hoy, sino que es un tiempo de reuniones previas, que se le ha quitado de pronto un ratito a las familias, a los hijos, así que profundamente agradecida por esto, y a todas las que hoy nos encontramos acá para escucharlas. A CEDIAP también, por supuesto, la posibilidad de poder generar este espacio, y bueno, a Silvia y a Valeria, que han estado presentes, nuestro equipo de rectoría, muchísimas gracias. En el chat sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al CEDIAP. Es un gusto siempre poder volver. Creo que con Claudia también compartimos ese sentimiento de que siempre de alguna manera el CEDIAP nos trae, creo que estamos siempre profundamente agradecidas por la formación. Creo que la base del CEDIAP que a nosotros nos ha dado es lo que hoy posibilita, ¿no? Poder ampliar la mirada, ¿no? Y creo que las dos que quisiéramos dejar como esa impronta, ¿no? De que entendemos la psicopedagogía de lo común, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde poder mirar al otro con otros lentes, ¿no? O con unos nuevos lentes quizá, donde se puedan conjugar y encontrar otras áreas de conocimiento, otras disciplinas, pero también creo que tiene que ver con cuestiones también humanas, esto que decíamos, bueno, de la importancia de la empatía, de la importancia de encontrarnos en ese lugar, de querernos ver en ese lugar, de creer que podemos ser parte de ese paisaje también, en esa transformación o en el encuentro con otro. Así que muchas gracias a todos y a todas por la participación también. Bueno, yo quería agradecerle sobre todo, a ti y a Claudia, el haberse dejado golpear por la comunidad, porque si uno no se deja golpear, no reacciona, y no vive como vive el otro. Y vos decís, ¿qué hago con lo que yo sé con esto? Pero ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado vivir esto? Es decir, hay que dejarse como pegar por la comunidad para poder después entrar a ver qué herramientas puedes ofrecer o qué herramientas el otro puede tener para poder resolverlo. Así que yo estoy muy orgullosa, tanto de ti como de Claudia, de que el CEDIAP las haya, sobre todo, sensibilizado frente a el desarrollo y el crecimiento y cómo los individuos se hacen autónomos, que es a lo que todos aspiramos. Ninguno tiene que ser profesional, ninguno tiene que tener un oficio, lo que tiene que ser es autónomo para tomar decisiones, y creo que en eso es en lo que nosotros siempre vamos a poder colaborar. Así que muchísimas gracias a todos, a Carmen, que no la conocía, encantada Carmen, muchísimas gracias por tus aportes, a Glay, que hacía tiempo que no la veía, también muchísimas gracias, y a Ana María, que bueno, compañera más cercana de trabajo, y a Adriana, que bueno, hace el esfuerzo de juntar a toda esta gente y llevar adelante estos proyectos que realmente a nosotros nos hacen sentir muy orgullosos de todos. Así que tanto a los docentes como a los egresados de nuestra carrera, que algún día volverán como docentes, estoy segura, porque es el objetivo que nosotros tenemos, retornarlos para que enseñen lo que ustedes aprendieron. Así que desde la pediatría, que yo me fui de pediatra 20 años a la comunidad, y yo dije, de todo lo que sé yo con esto, ¿qué puedo ayudar? A curar una infección. Y todo lo que aprendí de la gente y todo lo que pude valorar, el lograr que ellos tuvieran sus logros, fue lo más satisfactorio de toda mi carrera. Así que bueno, a seguir adelante, todas juntas. Hay algunas manos levantadas, no sé si nos queda tiempo. Sí, estoy viendo Leticia Musto. Leticia. A ver, Leticia. Hola, buenas noches. Me presento, yo soy Leticia, soy trabajadora social.
Y bueno, acá llegué a este espacio como compañera de trabajo de Adriana en el equipo DIME y de Débora, que también andaba por la vuelta. Bueno, muy agradecida por conocerlas, por escuchar esas miradas desde la educación popular, que desde mi formación también he tenido la oportunidad de acercarme y ver que las palabras de Freire, la sensibilidad de Freire, cala en tantas profesiones con la vocación de servirse al otro desde el lugar de la educación. Somos los puentes de nuestras profesiones y cómo nos desafía el salir al encuentro con el otro, ¿no? Salir de nuestras oficinas, de nuestros consultorios, que son como los hábitats que nos dan como seguridad, y dejarnos interpelar y atravesar por otros lugares donde transcurren las vidas cotidianas de otras personas que quizás no nos encontraríamos en ámbitos donde circula nuestra vida cotidiana, ¿no? Y me parece que esto que ustedes planteaban desde sus experiencias de intervención y de acompañamiento, sus historias, se encuentran con esa situación, al igual que en mi profesión como trabajadora social, de salir al encuentro de cuáles son las posibilidades y el hábitat, y encontrarnos en el hábitat donde el otro crece y se desarrolla, y desde ahí poder pensar en nuestro aporte técnico, profesional, ¿no? Que creo que ahí es donde nos encontramos con sus potencias, con sus carencias, y nosotros nos vemos despojados de nuestras mochilas que nos dan como la estabilidad del escritorio, la silla, la carpeta. Y bueno, ¿y ahora qué pasa cuando salgo de ahí y estoy como en el lugar donde el otro se desarrolla, ¿no? Tanto sea un lugar formal como un liceo o una escuela, como, bueno, de repente uno se encuentra en un salón comunitario, en una canchita de fútbol, en una casa, en el living de una casa, en una cantina. Y bueno, yo creo que ahí también es donde podemos empezar a encontrarnos con las herramientas que esa comunidad tiene para atravesar su vida cotidiana, y que a veces no tienen que ver con la educación formal que venimos como acostumbrados, sino, bueno, a la supervivencia a veces, ¿no? Y bueno, y desde ahí pensar cómo poder volcar nuestros aportes, y ahí me acordaba de esa frase de Pablo Freire que la agregué ahí en el chat, de la educación como un acto de amor y por lo tanto un acto de valor, que tenemos que abrirnos, ¿no? Y dejarnos sensibilizar para que ese encuentro se genere y se potencie. Que bueno, es como, yo creo que es de los desafíos más grandes cuando más uno se ve atravesado, ¿no? Bueno, dejo por ahí porque ya es tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Con Leti también sabemos construir estos espacios de visita a todo lo que es el territorio. En forma conjunta hemos salido, y siempre muy agradecida por la mirada que nos aporta en nuestra cotidianeidad. ¿Puedo decir algo cortito para cerrar? O no para cerrar, pero... Claro, Claudia, cómo no, sí, adelante. No, primero, gracias por la atenta escucha, que me parece que no es menor en todo este rato que estuvimos, que todos y todas estamos destinando a esto, y hagamos red, porque muchos de los comentarios que van por ahí en el chat que veo, tienen que ver con eso, ¿no? Compartir experiencias, necesitamos esto de la esperanza, de poder entender lo que se está haciendo. Me parece que la invitación, hagan más, es a eso. Por ahí nomás, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas entonces, y por acá también es como que nos invitan a seguir pensando y nos solicitan seguir teniendo este tipo de encuentros, así que bueno, sí, nos comprometemos a seguir pensando y a generar algo que sea de pronto algo más formal, donde podamos participar todas y seguir aprendiendo, complementándonos en nuestras miradas y en nuestros aportes. Espero que a la brevedad tengan noticias de algo que se pueda formar y establecer. Muchísimas gracias y buenas noches para todas. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.